en el poder. El resto hemos estado en la oposición. La pregunta de si, a pesar de que hubieron tantas dictaduras que proclamaban la muerte del hambre, aquí estamos nosotros, ¿y por qué sucede eso? No la voy a contestar yo. Para eso hay cantidad de textos escritos por personas no aprendidas que pueden explicar o tratar de encontrar la razón por la cual un partido político ha permanecido, a pesar de ser tan atacado constantemente, en una sociedad tan inestable como la nuestra, en donde no ha habido democracia. Han habido muchas cosas, ha habido consistencias, valores, uniones de fraternidad, etc. Pero lo dejo para que quienes estudian ciencia política, y entiendo que ya en la universidad hay la carrera de ciencia política, no sé si hay algún profesor afrita ahí, no, pero sería bueno tener una visión, siquiera, aunque sea mínima, de un punto de vista. Puedan analizar este tema. Pero lo que sí queda claro es que las circunstancias históricas nos llevan a estar en una u otra posición en función del devenir político e histórico. Porque a nosotros nos habrán podido acusar de todo. Estamos acostumbrados a recibir todo tipo de adjetivaciones, pero nadie podrá nunca señalarnos que hayamos transigido con una dictadura. Cuando estuvo el señor Rodríguez, o estuvo el señor Sánchez Cerro, o estuvo el señor Velasco, o el señor Fujimori, hubiéramos tenido un nivel de convivencia política. ¿Por qué? Porque consideramos fundamental luchar por la democracia. Y eso es lo que hemos hecho. Y hoy ha querido la historia, por las circunstancias propias de la dinámica de la política, que nos toque tener al presidente del partido como presidente de la República. Como lo quiso en el año 85. Y hemos tenido esas dos posibilidades de estar en el poder central en el Perú. Ambas nos llevaron a tomar decisiones de carácter político de acuerdo a lo que considerábamos que era mejor para el Perú. Y estamos seguros que en ambas se van a producir resultados totalmente distintos. Porque las circunstancias políticas son las que nos llevan a tener que darse cuenta de que cuando uno adopta una decisión, lo primero que tiene que saber es el resultado de esa decisión. Uno no puede tomar decisiones en política pensando en que mi dogma, como me ha convencido tanto y es tan hermoso, yo lo aplico, sin analizar las consecuencias de la realidad de la aplicación de mi dogma. Porque lo difícil en este terreno de las ideas y de la política es encontrar personas que puedan hacer ambas cosas bien. Por ejemplo, Carlos Marx es uno de los pensadores más grandes de la historia. Quien haya podido terminar de leer sus libros, yo no, se dará cuenta, pero no porque no hubiese querido, sino que realmente tiene un elevadísimo nivel conceptual y filosófico de lo que significaba para él el análisis de la economía y del capital. Y él propone, con Engels en 1848, que era su mentor, su amigo, lanza el famoso manifiesto comunista, que también se ha parafraseado acá, ¿no? Un fantasma recorre Europa, que es el fantasma de la lucha proletaria. Bueno, ellos hacen un análisis, consideran que la revolución industrial está produciendo una inequidad de clases, que esas clases tienen evidentemente conflicto entre sí, y que por lo tanto se instaura un proceso por el cual la burguesía impone su criterio sobre el proletariado, y la única manera de revertir y buscar la justicia social es que el proletariado imponga su criterio, que sería el dueño del capital tenga que supeditarse al dueño de la fuerza de trabajo. Es un análisis correcto. Nosotros, por esencia, en nuestro planteamiento, digo nosotros, porque siempre tratamos las cosas en nuestro partido familiarmente, pero en realidad es Aya de la Torre. Por esencia, partimos del análisis de todo elemento social a partir del marxismo, y en eso somos marxistas. Pero cuando las ideas se tienen que volcar hacia la práctica, ahí es donde ya Marx no juega. Ustedes saben que Marx, siendo que escribió uno de los tratados más sólidos sobre el tema de la economía, no podía mantener ni siquiera la economía en su casa. O sea, Engels, que era su mentor, cada fin de mes le daba una plata para que viviera ahí en Inglaterra.
Porque Marx, para él era un hombre de gabinete, es decir, se sentaba, estudiaba, analizaba, pero ya el tema de ir a comprar, a lavar la ropa, ver las cosas, nada que ver, no trabajaba. No porque fuera un flojo, por supuesto, sino porque era un hombre perseguido políticamente. Pero no tenía oportunidad de poner en práctica nociones elementales de economía. No era un hombre práctico. Lenin, en cambio, sí lo era. Lenin era un dirigente político que aprendió y estudió a Marx en Europa y que se convirtió en un ideólogo que avanzó a Marx en función del trabajo político. Entonces uno ve que el aporte que hace Lenin al marxismo y que después se convierte en el leninismo es el aporte del marxismo convertido en estructura política. O sea, ya deja de ser práctico, teórico, y se convierte en un terreno político. ¿Por qué? Porque Lenin sí era un político, era un conductor de masas, era presidente del partido bolchevique y con una pequeña minoría de bolcheviques instauró una revolución que duró 70 años en un país que ya entonces tenía 80 millones de habitantes, con un grupo muy pequeño. Un genio de la actividad política. Bueno, hombres como él, pocos. Y en el Perú, pocos. Nosotros creemos que Aya de la Torre sí tuvo ocasión de poner ambas cosas. Yo conocí a Aya de la Torre justamente cuando venía a esta universidad, en 73, 74. Aya de la Torre no era un hombre que estuviera sentado en su escritorio, peregrinando las 24 horas del día todo tipo de libros para emitir pensamientos filosóficos. También un hombre práctico. Y todos los días estaba en el local del partido y todos los días se involucraba en la política cotidiana y nos preguntaba. Mire, teníamos la vocación de ir todos los días cómo iba la universidad. Entonces él daba ahí los consejos. En la práctica, el verdadero secretario general del Comando Universitario Aprista de la Universidad Católica en la década de los 70 era el propio de la Torre. Porque todos los temas, diariamente, uno despachaba con él. Entonces es un hombre, en ese sentido, práctico. ¿Por qué voy a esto? Porque en política uno tiene que saber la realidad en la que se desenvuelve. Uno de los grandes problemas que han tenido las posiciones marxistas-leninistas en nuestro país es que se dejaron llevar por el dogmatismo. Nosotros también hemos tenido ese problema. El dogmatismo de lo que está escrito en el libro es más fuerte que la realidad misma. Cuando millones de personas marchaban en la revolución cultural de Mao Zedong en el año 67 con el libro rojo de Mao, decían, acá está todo el universo. Eso lo lleva a Abimael Guzmán a decir, salvo el poder, todo es ilusión. El dogma es el que maneja. Entonces cuando uno ve que la realidad por un lado quiere imponerle el dogma, se puede ocasionar un desastre. Yo puedo aceptar, porque hemos sido muchas veces autocríticos, que durante nuestro primer gobierno quizá caímos en algunos excesos de dogmáticos. De considerar que había que ponerla de todas maneras, sin considerar las consecuencias políticas de eso. Por ejemplo, el famoso tema de la estatización de la banca. Alan García plantea el 27 de julio del año 87 estatizar por el sistema financiero, que es un planteamiento ideológicamente correcto dentro de la ley legal. Nosotros consideramos, cuando existen porciones de poder dentro de una sociedad que van en contra de los intereses de la sociedad, esto debe ser tomado por el Estado antiimperialista. Y entonces se planteó la estatización de la banca. Pero no se analizaron las consecuencias políticas que eso iba a traer. Porque se desató una guerra política por parte de la burguesía nacional contra el gobierno, en la que políticamente fuimos derrotados. Noción básica, fundamental de la estrategia de los hombres. Uno no debe dar un paso si no sabe que viene el siguiente. Y no sabe las consecuencias.